Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a Colombia por permitirnos pues, compartir nuestra experiencia de ciberseguridad con toda Sudamérica y especialmente con todas las autoridades y los responsables de ciberseguridad colombianos. Me gustaría, en un principio, pues, empezar por darles una aproximación a lo que va a ser la gobernanza de la ciberseguridad en España. Yo creo que me puedo mover por el escenario y voy a ver si funciona bien. En un principio me gusta siempre centrar un poco la ponencia y la explicación sobre cómo concebimos nosotros la ciberseguridad con una serie de conceptos que los escalo en el tiempo, ¿no? Hasta el 2005 hablábamos siempre, sobre todo esto lo heredábamos de OTAN, de InfoSec, seguridad de la información, Information Assurance, aseguramiento de la información. Esto hablaba siempre de proteger la información en 5 dimensiones: confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad. Y en aquel momento, como lo que manejábamos eran sistemas clasificados, pues se prohibía mucho y éramos como los jueces o los auditores. Determinamos si el sistema pasaba o no pasaba. Posteriormente, a partir de 2005, es la misma OTAN la que cambia ese concepto de InfoSec a ciberseguridad. Y también es la OTAN la que mejor define ese concepto y dice que la ciberseguridad es la implementación práctica del Information Assurance del InfoSec. ¿Qué quiere decir esto? Que con la ciberseguridad lo que vamos a conseguir ahora es una mayor vigilancia en todas las actividades que hacíamos en el antiguo InfoSec. Con lo cual es importante este concepto, pero subrayo en la transparencia dos ideas fundamentales. Una de las ideas que se lanza durante 2005 y prácticamente se afianza en 2020 es la auditoría continua. ¿Qué quiere decir la auditoría continua? Que no debemos de concebir el concepto de auditoría como un concepto de cumplimiento normativo. La Ley de Protección de Datos me obliga a hacer una auditoría cada 2 años, yo cumplo con la norma y hago la auditoría. No. La auditoría continua hace que los procesos de auditoría se encastren completamente con los procesos de desarrollo y de operación de los sistemas, de tal manera que con esto conseguimos realmente reducir la superficie de exposición. Y el segundo concepto clarísimo es la de notificación de ciberincidentes. Ya el NS en 2015 y sobre todo la Directiva de Seguridad de Redes de la Unión Europea, Directiva NIS y otra normativa asociada, obliga a todos los operadores de servicios esenciales y a todo el sector público español a notificar incidentes. Eso ya no es una cosa que esté bajo cuestión, ¿vale? Con lo cual, notificación de incidentes es un logro que hemos conseguido en ciberseguridad acá por el año pasado, 2020. Y finalmente, ¿qué pasa para los próximos 10 años? Pues los próximos 10 años ya solo hablamos de transformación digital, de gobierno digital y de migrar a todas nuestras empresas y organizaciones a una gobernanza digital que nos haga mucho más eficiente. Esa gobernanza digital, ese gobierno digital, sin ciberseguridad, es un salto al vacío. Es fundamental que la ciberseguridad vaya de la mano de la transformación digital. Pero también es fundamental, y lo diré en las conclusiones, que haya una cierta distancia entre la ciberseguridad y la transformación digital, porque aquí, en transformación digital, solo vamos a hablar de funcionalidad, de servicios, de actividades que van a beneficiar al ciudadano y se va a hablar poco de ciberseguridad. Necesitamos ese contrapeso para que todo lo que migremos a la nube, todo lo que hagamos para ser más efectivos, se haga con seguridad. Con lo cual, y hemos tenido un ejemplo claro, cuando la pandemia hemos emigrado, hemos mandado a nuestros empleados a casa, a nuestros funcionarios a casa y hemos hecho pues, servicios en nube y accesos remotos. Y ahora en 2021 estamos pagando mucho todas ese paso tan rápido a la nube y al acceso remoto. Hemos hecho unos accesos remotos débiles y eso ha permitido a los atacantes entrar en nuestras redes de una manera muchísimo más fácil. Los conceptos que creo que se van a afianzar en estos próximos 10 años son auditoría y vigilancia continua,
y pasar un poquito más, darle una vuelta de tuerca a la notificación de incidentes y pasar a lo que llamamos intercambio de incidentes o intercambio de ciberincidentes. El intercambio significa que desde el primer momento de la detección estoy mandando información a mi comunidad, a mi autoridad. Y en este flujo de información, la autoridad, el CSIR de referencia, va a poder distribuir ese ataque, esa información técnica de ataque a todos mis compañeros, a todo mi sector, para evitar que el incidente que yo he sufrido lo vayan a sufrir el resto. Con lo cual, importante el intercambio de incidentes. Y alrededor de la ciberseguridad se afianzan dos conceptos fundamentales, que es la defensa activa y la ciberinteligencia. La defensa activa, y yo siempre voy a hablar en defensa activa desde el punto de vista defensivo, desde el punto de vista de ciberseguridad, porque ya veíamos en 2005-2020 que debajo de ciberseguridad tenemos el concepto de ciberdefensa, que son tanto capacidades defensivas como capacidades ofensivas. Bueno, pues la defensa activa es que la defensa se adelante al atacante, que nosotros seamos capaces de predecir las actividades del atacante y podamos cortar el ataque lo antes posible. Y la ciberinteligencia es lo que necesitamos para proporcionar esto. La ciberinteligencia nos tiene que dar información técnica utilizable en tiempo real y de forma automática. Y normalmente estas capacidades de ciberinteligencia nos las dan pues nuestros servicios de inteligencia en las diferentes naciones. Dicho eso, pues ¿quiénes somos? Pues el CCNCER es una parte del Centro Criptológico Nacional que pertenece al Centro Nacional de Inteligencia. Ahí os dejo leyes y reales decretos que definen nuestra actividad. No voy a entrar en ellos, pero sí un poco abajo, los que están un poco en color marrón, aunque en esta presentación se ve poco, nos están dando últimamente una misión de coordinación técnica de incidentes. Esa coordinación técnica de incidentes nosotros la vamos a aterrizar en una plataforma nacional que permita un intercambio fluido y automático de estos incidentes. Un poco nuestra misión y nuestra comunidad. El CCNCER da servicio al sector público español, intenta proteger, por supuesto, todos los sistemas clasificados y, como prevenimos del Centro Nacional de Inteligencia, tenemos la misión de contrainteligencia. Entonces tenemos que luchar contra cualquier actividad de ciberespionaje sponsorizadas por estados, por grupos de ataque o por cualquier otra cosa. Nosotros a esto le llamamos ataques complejos, ¿vale? Bueno, ¿qué servicios proporcionamos? Pues en esas leyes y reales decretos vienen un poco toda nuestra actividad. Esta es nuestra página web y nos dedicamos a tres cosas fundamentales. Primero, prevención, con un lema muy claro. Tenemos que reducir la superficie de exposición de nuestros organismos. Tenemos que reducir y que nuestros organismos sean difíciles de atacar. No podemos permitir que tengamos sistemas obsoletos, sistemas sin actualización, sistemas sin una configuración de seguridad adecuada para que el atacante nos permita o nos entre por alguno de estos agujeros. Con ello, ¿qué es lo que proporcionamos a nuestra comunidad? Pues muchas guías, buenas prácticas y estándares, mucha formación, avisos de vulnerabilidades, por supuesto, y muchísima auditoría. Auditoría cuando es un sistema sin clasificar, inspección cuando es un sistema clasificado. ¿Qué significa esto? Que la auditoría, como os he dicho antes, nos va a permitir ser objetivos difíciles de atacar. La segunda línea de actuación es la detección. Y aquí siempre intentamos introducir el concepto de vigilancia continua. Necesitamos centros de operaciones de ciberseguridad dependientes de los CSIR de referencia. Estos centros de operaciones de ciberseguridad nos tienen que permitir esa detección continua tanto en el perímetro como en la red interna. Tanto la detección basada en reglas, en cosas que conocemos, como basada en anomalías, en cosas que desconocemos. Hay tecnología para hacer eso y lo que nos hace falta es expertise y talento en Colombia, en España, en Perú o en México para hacer esto. Y esta parte de detección tenemos dos misiones muy importantes, el intercambio de ciberincidentes y ciberamenazas, que me voy a centrar al final de la presentación, y en la plataforma nacional, que también hablaré de ella. Y finalmente la respuesta, lo he dicho antes, para poder responder de una manera rápida y automática y adelantarnos al atacante, nos hacen falta capacidades
de ciberseguridad y de vigilancia continua. Esto nos lo proporcionan los centros de operaciones de ciberseguridad, que pueden ser dependientes de los CSIR de referencia o el mismo CSIR de referencia proporcione estos servicios de seguridad gestionada y de centros de operaciones de ciberseguridad. Y como el mundo de la ciberseguridad crece, cada vez somos más CERP, públicos, privados, etcétera, la coordinación entre estos organismos empieza a ser crítica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poquito nuestra historia normativa, ¿no? La normativa que nos viene de la Unión Europea y de España se remonta a 2004, la tenemos aquí, es cuando se dan las funciones al Centro Cristológico Nacional, después nos llegan las infraestructuras críticas, el Esquema Nacional de Seguridad, y en 2018 entra ya en funcionamiento la Directiva de Seguridad en Redes, que es una directiva que transforma un poco y homogeneiza la ciberseguridad dentro de la Unión Europea. También tenemos otros desarrollos nacionales y finalmente por lo que llamamos el Reglamento de Ciberseguridad, que habla mucho de certificación de productos, de servicios en nube, de Internet de las cosas, que entró en vigor el año pasado, en verano de 2020. ¿De acuerdo? Desde que la Unión Europea empieza a dictar doctrina, siempre se dicen tres conceptos que los tenemos que tener muy presentes. Tenemos que gestionar los riesgos, tenemos que implantar medidas de seguridad y tenemos que notificar incidentes significativos. Esto va a venir ya plasmado en cualquier regulación de la Unión Europea y española que vengan. Yo les animo a que estos tres conceptos los tengamos presentes. Dicho eso, me voy a centrar un poquito en esta directiva porque intenta homogeneizar la ciberseguridad en toda la Unión Europea, ¿no? Se llama la Directiva NIS, se publica en 2016, como se transpone a los 48 meses, entra en vigor en 2018 y nosotros la transponemos con el Real Decreto Ley 12/2018. Esta directiva habla de un concepto un poco más moderno, porque yo veo aquí que siempre se habla mucho de infraestructura crítica, pero a mí me gusta mucho más el concepto servicio esencial. ¿Por qué? Porque la infraestructura crítica soporta un servicio esencial. La infraestructura crítica está asociada a un activo físico y normalmente esto empezó desde las Torres Gemelas y el concepto de infraestructura crítica se regó por todo el mundo intentando proteger de activos o de ataques terroristas nuestros activos físicos, ya sea una central nuclear, ya sea un embalse, ya sea nuestra red de distribución eléctrica. La Unión Europea ha dado un paso más y habla de servicios esenciales. Si se cae una infraestructura crítica, se va a caer el servicio esencial, con lo cual vamos a proteger el servicio esencial y por ende vamos a proteger la infraestructura crítica. Bueno, la Unión Europea en su primera directiva, en la NIS 1.0, habla de 6 servicios esenciales, los tenemos aquí, ¿no? Hídrico, sanidad, transportes energéticos, infraestructura y servicios digitales y banca y mercado financiero. Y yo pongo en cierto color así un poco más oscuro los que tienen mayor, por lo menos en España, a lo mejor en Colombia es distinto, los que tienen más componente público. Porque muchas veces cuando se habla de infraestructura crítica y de servicios esenciales pensamos que todo pertenece al sector privado. Y en España tenemos la agradable sorpresa que más del 55% de las infraestructuras críticas son públicas. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante este asunto. Dicho hídrico, sanidad y transportes evidentemente tienen un componente público importante, pero además ya en España desde 2011 contábamos con que tenemos que proteger industria nuclear, espacio, investigación, industria química y alimentación. Y somos de las primeras naciones de la Unión Europea que considera la administración una infraestructura crítica o un servicio esencial. Ahora mismo estamos en el debate, la NIS 2.0, de si vamos a considerar a la administración servicio esencial. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, ¿qué nos aporta la NIS 2.0? Nos aporta, primero, es una afirmación importante de la Unión Europea de apostar por la ciberseguridad, porque lo bueno de la Unión Europea es que cuando saca una directiva de esta, vienen 3.000 o 4.000 o 5.000 millones de euros detrás apoyando iniciativas en ciberseguridad. ¿De acuerdo? Primera línea de actuación, mayor capacidad nacional de ciberseguridad. Todos los países tienen que tener estrategias. Todos los países tienen que tener autoridades competentes que puedan sancionar a la empresa u organismo que no cumpla y todos los países tienen que tener CSIR de referencia bien dotados. En España tenemos 3,
Ahora he estado departiendo con el Ministerio de Defensa de Colombia y me han dicho que hay alrededor de cuatro bien identificados CERSIR de referencias en Colombia. Pues eso es importante y es importante que se definan sus medidas. Luego se establecen instrumentos de cooperación que a nivel técnico, a nivel operativo dentro de la Unión Europea. Y finalmente, y este es un fallo que lo vamos a ver ahora en el juicio crítico de la NIS 1.0, son las medidas de seguridad. La Unión Europea en la NIS 1.0 no habla de medidas de seguridad. Pero bueno, yo les voy a poner el caso de España, que tenemos una cosa, que es ese logo que tienen aquí, que es el Esquema Nacional de Seguridad. Vamos a hablar, ahora hablaremos un poquito de eso. Primero vamos a ver qué cosas ha detectado la Unión Europea que no le han funcionado del todo bien con la NIS 1.0. Lo primero, criterios diferentes para designar a los operadores. Tenemos países que en el sector energético tienen 300 operadores y países que en el mismo sector energético con la misma población tienen 40. No hay criterios claros para designar a los operadores esenciales. Segunda lección aprendida, no hay medidas de seguridad, como ya hemos dicho. Tercera lección aprendida, no se notifican vulnerabilidades. Yo esto no lo veo tan crítico, porque las vulnerabilidades normalmente ya se encargan los fabricantes y ahí tenemos los CVE famosos para poder hacer todo esto. Pero bueno, es una lección que ha identificado la Unión Europea. La 4, no sabemos cuándo un incidente que afecta a España realmente es de interés para Francia, Reino Unido o Países Bajos. Entonces, esa definición más clara de los incidentes transfronterizos es un problema al que se enfrenta la Unión Europea. Y finalmente, hace falta, y eso yo se lo recomiendo a cualquier nación, hace falta saber cuál es el nivel de seguridad de tu nación, de tu sector público y de tu sector privado. Nosotros esto lo tenemos cubierto con un informe que se llama Informe Nacional del Estado de Seguridad en España, establecido en el NS. Pues vamos a hablar un poquito del NS, que para mí es lo que ha hecho que España avance mucho más con quizás a lo mejor menos presupuestos que otras naciones de la Unión Europea. ¿Qué es el NS? 6 principios básicos, lo tenéis en naranja, 15 requisitos mínimos y 75 medidas de seguridad. ¿Qué conseguimos con el Esquema Nacional de Seguridad? Pues que estas 75 medidas, que las desglosamos 4 en marco organizativo, 31 en marco operacional y 40 en medidas de protección, se apliquen de forma homogénea a todo el sector público español. Y además, el NS te aplica un grado de modularidad, es decir, no es lo mismo aplicar medidas de seguridad a un ayuntamiento que a un Ministerio de Defensa. Entonces tenemos 3 categorías de sistemas, básico, medio y alto. Con este conjunto de medidas y esta obligatoriedad conseguimos con el NS que podamos implantar ciberseguridad en toda la nación. Ahora mismo solo se aplica al sector público, pero estamos trabajando para intentar aplicarlo también al sector privado. Y además el NS te da 2 soluciones de lo que os decía antes. Por un lado, obliga a notificar incidentes y por otro lado, establece la necesidad de auditoría continua en todos los organismos. ¿De acuerdo? Bueno, dicho este vistazo con el NS, volviendo sobre la estrategia, pues tuvimos la Estrategia Nacional Española en 2013, se ha reeditado en 2019 y en el entreacto pues, se formó nuestro Consejo de Gobierno en Ciberseguridad, que es un Consejo Nacional. Es un Consejo Nacional de Ciberseguridad. Ese Consejo Nacional de Ciberseguridad agrupa a todos los ministerios. Estos ministerios, ¿qué aprendimos de esto? Que no es operativo reunir a todos los ministerios cuando tenemos una crisis. Con lo cual, a partir de 2019, fruto de la nueva estrategia, la de 2019, se ha creado una comisión permanente con los actores que veis ahí abajo, que son los actores más operativos en ciberseguridad, que pertenecen solo a 3 ministerios. Ministerio de Defensa, Ministerio de Transformación Digital y Ministerio del Interior. ¿De acuerdo? Hay un Departamento de Seguridad Nacional que no lo veo, ¿eh? Vale. Y finalmente, otra lección aprendida de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad antigua era que no le habíamos dado entrada al sector privado. A través del Foro Nacional de Ciberseguridad se le da entrada al sector privado. Bueno, ¿cómo nos repartimos las actuaciones y las competencias en ciberseguridad, sobre todo en la parte técnica? Pues del sector público nos encargamos nosotros, el CCNCER.
de ciudadanos y empresas se encarga INCIBE. De seguridad y defensa compartimos con el Comando Conjunto del Ciberespacio Español y nosotros, porque nosotros nos tenemos que encargar de la protección de sistemas clasificados, pero realmente estamos los dos en el Ministerio de Defensa y los dos actuamos de una manera muy coordinada. Y finalmente, para infraestructuras críticas, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas Español no tiene capacidades en ciberseguridad y el sector privado la atiende INCIBE y al sector público le atendemos nosotros. ¿Esto es un modelo ideal? Pues no. Es un modelo que tiene zonas grises. Es un modelo donde cuando nos atacan a una empresa sanitaria privada que tiene interconexiones con el Sistema Nacional de Salud, nos están preguntando al CCNCER qué hacen, si desconectan o no desconectan. Tenemos que trabajar muy coordinadamente en los CER para que este modelo así funcione, porque es un modelo que, para decirlo educadamente, tiende a la entropía. Dicho eso, como en España ya tenemos 45 CER entre públicos y privados, pues hemos creado ese CSIR.es, que lo tienen al pie de la presentación, lo tienen aquí, para que la coordinación pues vaya más suave. ¿De acuerdo? Bueno, en gobernanza, ya lo he dicho, son los 3 ministerios y están a nivel estratégico, a nivel operacional y a nivel técnico. Sí que es verdad que el CCNCER tiene el papel de coordinación técnica. Y vamos a lo justo. Matriz, intercambio de incidentes. En intercambio de incidentes, voy a ir para atrás a ver si esto funciona. Vale. En intercambio, aquí voy a hablar un poco, como tenemos en España un sistema descentralizado y tenemos muchos CSIR de referencia, tenemos que reorganizarnos y coordinarnos de alguna manera, ¿no? El primer paso es saber qué tenemos que notificar. Entonces tenemos esa guía conjunta de ciberincidentes y esa guía 817 que tenéis abajo. Y después clasificamos los incidentes en 5 niveles, L1 bajo, L5 crítico. ¿Cómo los clasificamos y por qué? Ponemos la importancia de la víctima en el eje de las X, en el eje horizontal, y la importancia del atacante en el eje de las Y. Cuando el atacante es muy complejo y la víctima es muy importante como una infraestructura crítica, el incidente es L5 o L4. Los CER de referencia actúan cuando el incidente es L5 o L4, pero la norma nos dice más. Nos dice taxonomía, nos dice nivel de peligrosidad, nos dice campos a notificar, nos dice tiempos de notificación. Teniendo un documento acordado en Colombia sobre esto, podremos empezar a hablar entre todos sobre incidentes. Voy más deprisa. ¿Y ahora qué nos pasa? Plataforma nacional. Como os he dicho antes, como somos un país descentralizado, tenemos un problema de que cada CSIR de referencia puede tender a resolver su problema y no interactuar con los demás, con lo cual es importante tener una plataforma que haga esto. Nosotros esas guías de notificación las hemos implementado en una herramienta que llamamos Lucía. Lucía no es otra cosa que Request Tracker Incident Response, es decir, es una herramienta internacional de respuesta a incidentes, pero con muchas funcionalidades parametrizadas. ¿Qué podemos conseguir con Lucía? Que cada organismo notifique al CSIR de referencia y en automático se cargue ese incidente en la plataforma nacional y viceversa. Y ahí tenemos pues, un Lucía para INCIBE, un Lucía para el CCNCER y un Lucía para el mando conjunto del ciberespacio. Con lo cual, con esta parte tenemos cubierta un poco todo el aspecto de notificación de ciberincidentes. Luego, por otro lado, tenemos lo que nosotros le tenemos que devolver a los organismos que nos están notificando los ciberincidentes. Le tenemos que devolver información de calidad. A eso le llamamos ciberinteligencia. Eso nos lo consigue de las herramientas que están con fondo azul, la primera de la izquierda, la herramienta Reyes. Nuestra herramienta Reyes aglutina toda la ciberinteligencia que tiene el CCNCER y ahí sumaremos la ciberinteligencia del mando conjunto del ciberespacio y la ciberinteligencia de INCIBE y proporcionamos a los organismos lo que llamamos información utilizable. Los ingleses les gusta llamarle actionable information. Y en este caso, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, conjuntos de reglas de listas negras para firewall, para proxies, IOCs, información de reglas Yara para detectar cualquier cosa, todo eso tiene que estar
en redes bajo demanda o de forma automática desplegándose a todos los organismos. Con lo cual, esta parte de la derecha, la parte que está en azul, es una parte que es con la cual los CER pueden devolver toda la información que nos dan los organismos. Entonces, aquí tenemos pues, todos los CER, todos los SOCs, todos los organismos y todas las empresas. Importante, esta plataforma va a dar otros servicios como cibervigilancia, capacidades de investigación, comunicaciones seguras, etc. Y hay una visión que llamamos SITAU, Situational Awareness, que lo que hace es darle a la parte izquierda de la presentación a estas autoridades que tenemos aquí, que son autoridades que solo quieren saber cuándo hay un riesgo, una visión de cómo está la situación de los organismos que dependen de ella. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, de todos sus tratamientos de agua, o el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Sanidad de todos sus servicios de salud autonómicos y así sucesivamente. Y finalmente, pues esta plataforma, por lo sensible y por la cantidad de información que carga, pues tiene que tener unos requisitos de seguridad muy elevados. En ese nivel alto, mucha integridad, mucho proveedor de servicios de identidades. Aquí el acceso al dato empieza a ser fundamental. Y bueno, este es nuestro proyecto para 2021 y esta es nuestra apuesta para que en 2022 tengamos una plataforma operativa en España que evite cualquier problema de gobernanza y de coordinación. Dicho eso, ¿con qué completamos esto? Con un impulso a la Red Nacional de SOCs. Y aquí a mí me gusta el término futbolístico. El atacante juega en Champions. Aquí se llama la Copa América, ¿no? Ya los mejores se van a la Copa América, ¿no? Nosotros tenemos que decirle a los organismos que primero hay que prepararse para ciberseguridad, como si estuviéramos en segunda, es la fase inicial. Gestión de seguridad, vacionado, monitorización de superficie, es decir, que tengamos completamente controlado todos nuestros activos y que estén bien configurados. Pasamos a una segunda fase de notificación de incidentes y de detección basada en reglas. Eso es que estamos ya en primera división. Y hemos apostado y hemos gastado y hemos invertido en eso. Y pasamos a una segunda fase, que es en Champions, que es que empezamos a poder hacer threat hunting, podemos empezar a monitorizar y a detectar lo que no conocemos. Esa parte ya es muy importante. Esta parte es la que te hace ser un objetivo muy difícil de atacar o no. Y todo esto lo tenemos que complementar siempre con protección del dato, protección de la información. A eso es lo que nosotros llamamos grado de madurez de los SOCs. Y hay en marcha en España un plan nacional, aprovechando estos fondos de reconstrucción que manda la Unión Europea, para intentar impulsar SOCs sectoriales, salud, aguas, puertos del Estado, infraestructuras críticas en general, SOCs asociados a las provincias, que den servicios a los ayuntamientos. Tenemos en España 50 provincias, cada provincia tiene unos 100 o 150 ayuntamientos. Esos ayuntamientos no se pueden defender. Un ayuntamiento de 2.000, 3.000, 5.000 personas es muy difícil que implemente ciberseguridad a un nivel elevado. Se lo tienen que dar desde fuera. Eso en España se lo van a dar las diputaciones o las comunidades autónomas, CER autonómicos, en fin. Todas esas cosas es como queremos implantar y elevar esa capacidad de vigilancia que tenemos en España. Y todo siempre con el cumplimiento del NS. Y como conclusiones, pues bueno, lo ponía en la primera presentación, cuando ponía el 2020-2030, al lado de la bandera de la Unión Europea ponía una bandera de España, porque nosotros le podemos dar nuestra experiencia a la Unión Europea en gestión de riesgos, en implantación de medidas de seguridad y sobre todo en notificación de incidentes. Nosotros recibimos ya de nuestra comunidad más de 20.000 incidentes que nos fluyen de la comunidad hacia arriba. Eso es muy importante. Es decir, no solo nosotros con nuestras capacidades de detección notificamos e informamos hacia abajo, sino que ya la comunidad está teniendo madurez suficiente para mandarnos los incidentes hacia arriba, ¿no? Y entonces esto se basa en 4 ideas fundamentales. Primero, el impulso a la transformación digital no es una cosa que no podemos renunciar a ella, se necesitan fondos. Y luego que por favor, consideréis a la ciberseguridad una función diferenciada de la transformación digital, para que por lo menos desde el punto de vista de seguridad demos calidad a la transformación o al gobierno digital que vamos a proporcionar a los colombianos. El segundo punto, pues una plataforma nacional. En España, como tenemos
un problema grande de que las misiones están muy descentralizadas, pues necesitamos este tipo de soluciones. También es verdad que hace falta el organismo que dé esa necesaria ciberinteligencia. Hay muchos países, en Iberoamérica, por ejemplo, que tienen lo que se llama CSIR de inteligencia, que es el CSIR encargado de aportar la inteligencia diferencial para que los demás CSIR funcionen, ¿no? Y finalmente, necesidad de un cumplimiento normativo y de unas medidas de seguridad. Yo les pongo el modelo del NS, pero puede ser cualquiera. El Esquema Nacional de Seguridad no es otra cosa que una 27001 mejorada. Si consultan la guía CCNSTIC 825, van a ver los puentes que hay entre la 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. Y finalmente, pues lo que he contado de centros de operaciones de ciberseguridad y capacidad de detección y respuesta. Y nada más, les dejo aquí un poco una pantalla de las soluciones que en nuestra experiencia a lo largo de los 20 años de funcionamiento de CCN le hemos ido proporcionando a la comunidad. Otra misión de los CSIR de referencia es que la implantación de ciberseguridad no sea cara. Si hacemos desarrollos con acento colombiano y se los proporcionamos a todos, vamos a ahorrar muchísimo dinero. Si no, estaremos en manos de las grandes tecnológicas y con unos licenciamientos que están fuera de muchas veces de nuestro alcance. Muy bien, pues doy paso a Rosa. Rosa es la directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, gran amiga mía y además pues con unas competencias y unas capacidades espectaculares que va a pasar a enseñárosla en una pequeña presentación. Rosa, para ti el espacio. Muy bien, muchas gracias, Javier. Una pena no estar allí con vosotros, pero bueno, el año que viene vamos a ver si está mejor y podemos acompañaros. Creo que estáis viendo la presentación. Yo, bueno, voy a ir rápido. Bueno, Javier ya ha hablado de todos, bueno, pues los proyectos en los que estamos colaborando, porque si bien hablamos de que la colaboración público-privada es muy importante, pues mucho más esa colaboración público-público de organismos que tenemos el objetivo en España pues, de proteger tanto a los ciudadanos como a las empresas como a nuestra administración pública. Entonces, yo traía un poco de contexto, explicaros qué es INCIBE, qué hacemos y hablar de esa colaboración. Entonces, en el contexto no voy a hablar mucho porque Javier creo que ha dejado bien claro cuál es el marco estratégico de la ciberseguridad en España. Simplemente por añadir algo, hablar de, bueno, pues del Plan España Digital 2025 que lanzó el Gobierno en el mes de julio para impulsar la transformación digital. Y es importante remarcar que en esos 10 ejes estratégicos, con 48 medidas que el Gobierno va a poner en marcha, uno de esos ejes es la ciberseguridad. Y es que está claro que la ciberseguridad, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en esta jornada sabemos que es un elemento crítico y un pilar fundamental para esta transformación. Entonces, simplemente dejaros ese documento, que bueno, pues podéis descargarlo y leer lo que España va a realizar en este nivel. Si ya vamos a hablar de quiénes somos, de quién es INCIBE, pues ya lo ha comentado Javier. Nosotros dependemos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, adscritos a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y somos la entidad ICER de referencia en ciberseguridad para ciudadanos, para empresas y para profesionales, en todo lo que tiene que ver con el ámbito privado. Entonces, bueno, como parte de la administración pública, bueno, pues tenemos un claro mandato de ser esta entidad de referencia para estos públicos objetivos y, bueno, nuestra misión o nuestra visión pues es que España sea uno de los países más ciberseguros del mundo, algo pues que compartimos también junto al CCN. Entonces, INCIBE lo que hace es centrar sus esfuerzos en la prestación de servicios públicos de prevención, de concienciación, de detección y de respuesta ante incidentes de seguridad. Hablaba Javier de la ley de la transposición de la directiva NIS, la ley 12/2018, y bueno, pues de esa ley, bueno, pues INCIBE CER es el centro de respuesta para incidentes de seguridad, como os he dicho, para ciudadanos y para empresas. Y luego lo trabajamos conjuntamente junto con la OCC o el CNPIC en el caso de infraestructuras críticas del ámbito privado. ¿Qué hacemos en INCIBE? Bueno, pues estamos organizados y tenemos 3 objetivos, mandatos que quedaron ya especificados dentro de esa Agenda Digital 2025. Por un lado, el fortalecimiento de las capacidades de nuestros ciudadanos
y de las empresas también en España. Por otro lado, bueno, pues dar soporte y respuesta a estos incidentes, ¿no?, por mediación del CER. Y, por supuesto, algo muy importante que es impulsar la industria de la ciberseguridad en España, por supuesto también a la innovación y toda la parte del I+D+I. Si vamos por partes, pues empezamos con ese fomento de la confianza digital. Ya os he comentado antes que INCIBE promueve servicios en el ámbito de la ciberseguridad que permitan el aprovechamiento de las TIC y eleven esta confianza digital. En concreto, pues trabajamos con mecanismos para prevenir y para reaccionar ante incidentes de ciberseguridad. Y, por supuesto, también en avanzar en esa cultura de la seguridad tan importante a trasladar a estos públicos, que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de que nuestros menores, padres, abuelos, que en estos momentos de pandemia no han estado tan inmersos en nuestros dispositivos, ¿no?, y una manera, ¿no?, de conseguir pues, comunicarnos, realizar el ocio, por supuesto también dar las clases. Bueno, pues es la importancia, ¿no?, de que la ciberseguridad tiene que estar en el centro y que debemos ser conscientes los riesgos que existen en el ciberespacio. Por supuesto, hay oportunidades y también hay que explicarlas, pero hay que ser conscientes de estos riesgos. Entonces, trabajamos mucho en esa parte de concienciación, también en dar servicios públicos orientados a estos objetivos, poniendo foco, sobre todo también en esa parte de padres y educadores, ¿no?, cuando estamos hablando del entorno del menor. Tenemos un amplio programa de concienciación para ciudadanos y para empresas que yo os animo a que entréis en nuestra página web, que luego vais a tener en la presentación cuáles son nuestros contactos, y podáis utilizar todo el material del que dispone INCIBE. Por supuesto, también tenemos jornadas, no son presenciales, y ahora en momentos de pandemia pues todo a nivel virtual. Tenemos un programa también de cibercooperantes muy interesante, de personas que de manera altruista, no somos ya 600 los cibercooperantes en España, que van a los colegios y dan charlas tanto a los padres como a los niños en cuanto a estos riesgos y las oportunidades que tiene el mundo digital. Por otro lado, si entramos ya en la parte de dar soporte y respuesta a incidentes, pues por cada uno de nuestros públicos objetivos monitorizamos activos, aglutinamos la cantidad de información, de eventos, de alertas, de avisos en materia de ciberseguridad. Y bueno, pues también por esa cercanía del idioma, pues os invito a que entréis en la página web de INCIBE CER para ver toda esa información que podéis, por supuesto, utilizar. Seguimos avanzando. Podéis ver estos públicos objetivos a los que damos estos servicios, y luego, bueno, pues que se realizan de manera 24/7 y por los 365 días del año. Aquí también hablar de una línea de ayuda que tenemos en España, es el teléfono 017, que solo funciona desde numeraciones españolas. Es un servicio gratuito que lo que hace es, de manera confidencial, es que cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier menor que tenga no ya un problema, porque si tiene problema, pues el canal para comunicarlo es otro, pero que sí que pregunte, que llame, y en el que le explicamos realmente qué puede hacer, pues, para estar más seguro a nivel digital. Y, por último, ese impulso a la industria del sector de la ciberseguridad. Bueno, pues la situación que tenemos en estos momentos que estamos viviendo todos con la pandemia, pues lo que estamos viendo es que el sector de la ciberseguridad es un sector que crece y que seguirá creciendo los próximos años a doble dígito. Queremos en España impulsar a este sector desde dos vías. Por un lado, ayudando a las empresas que ya tenemos, es decir, en España tenemos un tejido empresarial pues muy potente al que tenemos que seguir ayudando para que estas empresas sigan creciendo y puedan generar nuevos productos y servicios, y también, por supuesto, ayudar a nuevas startups y empresas que se están creando por esos gaps y esos retos que tenemos por delante. Entonces, hasta de este momento de pandemia y de que también pues muchas personas se han quedado sin trabajo y están pensando qué pueden hacer los próximos años, pues desde INCIBE también tenemos una iniciativa, un objetivo muy claro de atraer talento y despertar vocaciones que sean tempranas,
para nuestros jóvenes, que en muchos casos no saben a qué van a dedicarse, pero también realizar reskilling y gente que a día de hoy se ha quedado sin trabajo pueda pensar en la ciberseguridad como un sector que le puede emplear por los siguientes años en toda su carrera profesional. Aquí es muy importante, por supuesto, necesitamos perfiles técnicos. Aquí tenemos dentro del Foro Nacional de Ciberseguridad, en esa colaboración pública-privada, hay iniciativas en las que estamos trabajando. Una es la de talento, otra es la del apoyo a la industria. Y lo que queremos decir e indicar es que no solamente hay cabida para perfiles técnicos, sino que otras personas con otros estudios, que hayan abogados, psicólogos, necesitamos perfiles multidisciplinares y gente de todo tipo, y atraerles a este sector es un objetivo / obsesión de INCIBE, como también, por supuesto, del CCN, ¿no? que hoy nos acompaña. Ese apoyo a la I+D+I y esa transferencia que tenemos de la universidad a la industria, de manera que todo ese conocimiento y todos esos estudios e investigaciones que se realicen den como resultado un producto o un servicio que pueda ponerse en el mercado. En todas estas iniciativas trabajamos y dentro de nuestra página web podréis conseguir más información. Aquí tenéis todas nuestras URLs, donde podéis buscar información y de alguna manera pues utilizar todo lo que tenemos. Y por último, terminar con algo que ha hablado Javier desde el principio, la colaboración y la cooperación. Bueno, en España efectivamente tenemos hay diversos organismos que están dedicados a la ciberseguridad, pero también decir que tenemos un governance muy sólido, que llevamos muchos años colaborando y trabajando juntos, y que en estos momentos en los que estamos, pues por supuesto debemos de seguir impulsando esa colaboración. Entonces, bueno, pues en INCIBE podéis contar con un socio, porque no solo necesitamos colaborar dentro del país, sino que es muy importante esa colaboración internacional para hacer frente a los ciberdelincuentes. Y con esto, pues terminaría la parte de mi presentación.